Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación, como siempre, a esta estructura tan importante que cada día más llama a la actualización, no solamente académica, sino de temas como estos de tanta importancia y tal vez de mucho desconocimiento para ustedes. Así que agradezco la invitación. En ese orden, hay mucha gente que pregunta, ven acá, ¿y qué es la recertificación? ¿Qué es certificación? Porque para haber una recertificación tiene que haber una certificación primero. ¿Y por qué se ha hablado de eso tanto en estos últimos días, donde incluso se va al Ejecutivo, al Presidente de la República, y se recertifican alrededor de unos 30 maestros de la medicina? Pero este proceso es así. Bueno, desde el punto de vista... perdón, hay un micrófono en la mano para uno moverse. Sí, así lo hacemos un poquito más práctico. Pues sí, este proceso, al igual que en otros países, como en Estados Unidos y Europa, habla de actualización y competencia del profesional de la salud. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, aún habiendo dos leyes que fundamentaron el cambio de la reforma de salud, como es la ley 42-01, 8701, la ley 42-01 es la Ley General de Salud. La 8701, como ustedes bien saben, es la ley que creó el Sistema Nacional de Seguridad Social. Pero con ella vinieron otras leyes que fueron golpeando el sistema de reforma en salud, como fue la ley 139-01, que en vez de llamarse Secretaría de Educación Superior, ahora se llama Ministerio. Y entonces se crea una ley que choca en algunos aspectos porque también entra dentro de lo que son las estructuras de este consejo. Entonces a mí me tocó en dos ocasiones, como vicepresidente del Colegio Médico y en esa posición, ser presidente del Consejo de Sociedades Especializadas y ahí mismo presidente del Consejo de Recertificación Médica. Entonces, vamos a tratar de desglosar un poquito y adaptar este tema a esa generación, a esa población que hoy tenemos aquí, entre médicos generales, estudiantes de medicina, para que sepa qué se busca con esto. Pues bien, entonces, el Consejo de Recertificación, o si se quiere, se conjuga en un término de sigla que se llama CONAREN. Y son órganos de estructura que administran recursos humanos en la parte sanitaria, donde se supone se evalúa de manera periódica la parte docente, para también restablecer lo que es las estructuras fundamentales. Entonces, esas estructuras, como son las universidades, como son las escuelas de medicina, como son las residencias médicas, tienen unos requisitos y esos requisitos se van organizando en una estructura un poquito más compleja que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es el marco legal del Consejo de Recertificación Médica llamado CONAREN? Bueno, como es lógico, la ley 60, ¿cuál? ¿Cuál es la ley que crea el Colegio Médico? La 68-03. Es la primera ley que está acá. Eso es importante que ustedes sepan, que el Colegio Médico se creó el 14 de febrero y se llama Ley 68-03, que su artículo 4 y 5 establecen que el devenir histórico de la asociación médica pasa a ser una ley. La Ley General de Salud, la mencioné ahorita, que es la 42-01, la Ley 8701, que creó el Sistema de Seguridad Social, y la ley que organiza el cuerpo en los hospitales, que es la ley que habla que todos los médicos deben entrar por concurso. Desde el 97 a la fecha aquí no se ha hecho concurso, que no sea esporádico. Y lógicamente ahí mencioné la Ley 139-01, porque es parte de las estructuras de este consejo. ¿Quiénes conforman el Consejo de Recertificación Médica? Lógicamente, el Colegio Médico Dominicano, el Ministerio de Salud Pública, el Seguro Social, Sanidad Militar, las Facultades de Medicina, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estas son las estructuras y todo esto que me preguntarán, ¿y por qué si está la UAS? También tiene que estar las facultades, se llama DOFEN, ¿no?
Bueno, porque ellas son las que están llamadas a acreditar. El colegio médico certifica y recertifica, las universidades acreditan y salud pública habilita. Esas son tres funciones que tienen estas estructuras dentro del Consejo. Esa es la parte más o menos estructural de lo que viene siendo el organigrama del Consejo, que está encabezado, lógicamente, por el Consejo Nacional de Recertificación, que es el CONAREN. El CONAREN tiene un director ejecutivo y tiene 2 asesores. Ahí no se dice qué cantidad tiene, pero son 2 asesores. Tiene las unidades de recertificación médica para especialistas, las unidades de recertificación médica para médicos generales, una secretaria ejecutiva, tiene la finanza y una parte informática, que es la estructura que se supone evalúa periódicamente a través de las sociedades y a través de las unidades de recertificación lo que sería la actualización de los médicos que de una u otra forma actúan de la parte académica o docente a través de la educación continua que hacen y producen las sociedades especializadas como son los congresos, las conferencias, simposios y otros. Entonces, ¿para qué sirve el Consejo en pocas palabras? Porque no vamos a enumerar todas las cosas que están ahí. El Consejo es el que organiza la parte académica de las sociedades especializadas, es la que traza la política docente para que se organicen estas estructuras y las informaciones lleguen. ¿Cómo lo hace? Bueno, se plantea que cada sociedad tiene que enviar hacia el Consejo lo que serían las informaciones académicas y lo hace a través de las unidades de recertificación médica. Esas unidades de recertificación médica que vamos a decir quiénes la componen, cómo se componen y es donde vienen todas las informaciones que tienen que llegar al Consejo. Primero, como hemos dicho, va a haber una recertificación para médicos especialistas y va a haber una certificación para médicos generales. Pero para que todo eso suceda, para ver una recertificación, tiene que existir lo que le llaman la recertificación médica. Entonces, en ese caso, ¿qué es la certificación médica? Pues nada, esas estructuras que hemos dicho se organizan mediante parámetros y variables y requisitos y se envían al Consejo de Recertificación Médica. Y ahí, con esas variables que vamos a mencionar para médico general y médico especialista, se inicia lo que es la certificación. Entonces, este proceso de certificación y recertificación, ¿cuál es el tiempo entre uno y otro? Certificación es cuando usted se inscribe, cuando se acredita en ese momento al Consejo. Y la recertificación es un proceso que va desde ese momento hasta 5 años. O sea que en este país, cada 5 años debía existir este proceso. Se inició, sí, cuando fuimos presidente, encontramos iniciado como 50. Ahí en este momento tienen que haber como unos 12.000 médicos que han iniciado ese proceso. A pesar de que las universidades, donde lo estudiamos todos nosotros, que están dentro de este consejo, ustedes casi no conocen el tema precisamente porque no han activado en la parte de la reforma este proceso. Entonces, ¿cómo llega un médico general a inscribirse o a certificarse en este proceso? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, todo lo que tiene este proceso son los documentos originales. En este caso, el título legalizado por la MESI se lleva el original y copia, el S4 el original y copia. También tienen que llevar la copia de la cédula, la carta de membresía del colegio médico, estando al día, y 2 fotos 2x2. Es el proceso, cómo se inscribe el médico general. ¿Cuál es el problema que tienen los médicos generales que están llamados a activar este proceso desde el punto de vista académico? Que no se han organizado como tal, porque el sistema sanitario no ha habido un impulso hacia crear hacia dónde va el médico general. ¿Son pasantes? No. ¿Son internos? No. ¿Dónde están trabajando? La mayoría de los médicos generales están en un proceso de transición porque no son nada desde el punto de vista en la logística financiera. ¿Qué ha pasado y por qué esto ha sido así? Primero, porque no han intervenido en el proceso de producción en cuanto al perfil del médico general.
Es imposible que exigiéndole este proceso a los médicos generales que tienen que crear un perfil de competencia para que el sistema de seguridad social lo tome en cuenta y así el Servicio Nacional de Salud, no lo han hecho. En el colegio médico, la Asociación de Médicos Generales, eran como 5, 6 o 7. Nosotros tratamos de formar una sola, de que buscaran los estatutos, se organizaran como tal. Se inició, pero entonces el empuje no ha seguido siendo efectivo, a tal punto que cuando concursan hacia unas residencias médicas, ustedes ven ahí el desempleo total de unos 7,000, unos 8,000 médicos aspirando a residencias médicas aquí, con apenas 500 y 700 plazas. Y después se les juega por detrás y dicen, ay, vienen 1,000 plazas más, que generalmente se quedan en gente que ni siquiera se han merecido, sino que por un dedo se han marcado. Pero ese es el proceso. Entonces, ¿cómo lo hacen los médicos especialistas? En este caso, ¿cómo lo harían? Bueno, los médicos especialistas un poquitico más. El título legalizado como médico especialista, el secuatur, la copia de la cédula, la sociedad al día que corresponde, membresía del colegio médico, foto 2x2 igualito en esa parte. Ese es el proceso como entran los médicos especialistas. Entonces, la certificación es un proceso que se inicia con la inscripción de usted en el consejo. Pero ¿qué avala el colegio médico en la parte de su marco legal para que él pueda certificar especialidades y subespecialidades? El artículo 3, literal B, establece que el colegio médico tiene la capacidad legal de poder certificar y recertificar a los médicos que están haciendo especialidad y su especialidad. ¿Qué importancia tiene eso? Que este proceso va a establecer estándares importantes en la atención a los pacientes, porque se supone que esto tiene que tener un costo desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista académico, que también no hemos quedado atrás en eso. Es un estímulo de los tantos incentivos que produjo la Ley General de Salud cuando dice a partir del artículo 95 y siguiente que los médicos deben ganar mediante un salario, incentivo, volumen, capitación y porcentaje. Hasta el 2001 el único incentivo que se tenía era la guardia presenciales y a partir de ahí no ha habido un empuje académico porque no hay estímulo. Y es lo que tenemos que buscar con el proceso. Razones de la creación. Aquí nunca se había certificado nadie. Nosotros hemos hablado que en Estados Unidos el PhD se organiza todo el mundo en otros países, en Europa, pero entonces este país, que es también dignatario del Acuerdo de la Haya, se le ha exigido lógicamente el control de la capacitación periódica, que viene siendo el proceso de certificación y de recertificación en este momento. ¿Por qué nosotros buscamos este proceso ahora? Como yo dije al inicio, la población dominicana necesita durante la reforma de salud que tenga garantía de la calidad de los servicios. Eso es simplemente para nosotros y a la vez complejamente producir una eficiencia para producir una eficacia que es el artículo 98 de la Ley General de Salud. Objetivo de la recertificación: mantener la competencia entre los profesionales de la salud. Ahí hay un conjunto de cosas, pero lo más importante es lo que hemos dicho, que esto se traspase a que el médico que se actualice, que se estimule desde el punto de vista académico, también desde el punto de vista, así como está el sistema, nosotros tenemos que valorarlo desde el punto de vista financiero. O sea, si usted se actualiza, así como en los seguros usted tiene en la ARS, usted tiene un plan Royal, un plan Premium y qué sé yo cuánto. Así mismo tenemos que establecer que el médico general que se actualice, el médico especialista que se actualice, tenga un plan A, un plan B, un plan C con nivel financiero, al costo de que la salud, lamentablemente la ley 8701 estableció que tiene un proceso financiero. La Ley General de Salud es una ley de objetivo humano, de servicio de calidad. La ley 8701 estableció el servicio de salud financiado a través de los procesos, de lo que son los procedimientos y los resultados de en una garantía financiera. No fueron los médicos, fue el sistema que lo creó.
Por tanto, ahí no hemos sabido como colegio médico, ni los médicos, establecer este proceso, porque generalmente nos hemos quedado pidiendo siempre aumento de salario, aumento de aquello, cuando realmente por nuestro proceso ya se ha introducido la parte tan financiera que hoy somos demandados desde el punto de vista legal por procedimientos, incluso que su costo sobrepasan no se sabe cuántas veces un salario mínimo. O sea, nosotros a veces nos demandan por 2, 3, 4 millones y el procedimiento por lo cual se cometió tal vez la iatrogenia o el error, ni siquiera fue una ganancia de 20,000 pesos para el médico. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente en la escala de financiamiento, esto tiene que tener un costo, un valor y un precio acorde y actualizado con los otros países del mundo, a los cuales nosotros queremos imitar en estos procesos de actualización. En términos general, recibir el expediente, eso es parte de la evaluación que tiene como función el Consejo de Recertificación Médica, recomendar la educación continua a quienes, a las diferentes sociedades, tanto de médicos generales que tienen que formarse, eso no está formado. Y mientras los médicos generales no se conformen en una estructura fundamental, no van a ser fuertes, como no lo son los especialistas, porque lamentablemente en el sistema de seguridad social, apenas 25 sociedades, 52 sociedades son las que están en el sistema. Y se creó la ley en el 2001, el Seguro Familiar de Salud apareció en el 2007 y se quedaron la mayoría fuera. Entonces estamos en un país donde se brindan supuestamente procedimientos y la mayoría de ellos se han quedado fuera de servicio para la misma población. Y hay un presupuesto. Hay mucha gente que confunden, que para aumentar tarifas y honorarios en un proceso de atención, así como son las consultas que nos tocó a nosotros luchar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de una vez que hubo un lío con Humano, que se le hizo una huelga de tantos días. Quien hizo eso, encabezando el proceso, fuimos nosotros como presidente de la sociedad especializada. ¿Qué buscábamos nosotros ahí? El plan básico de salud. O sea, ¿qué es el plan básico? El plan básico no es más que la cartera de servicios que debe brindar el sistema de seguridad social a la población, que se ha quedado limitado precisamente desde el punto de vista financiero en los procedimientos que tienen costos que le han interesado a esas estructuras que se llaman administradoras de riesgo de salud. Nosotros nos llaman 3 siglas, prestadores de servicios de salud, que nos dividimos en prestadores morales y prestadores civiles, o sea, clínicas y nosotros, médicos. Entonces, en ese proceso no han simplemente, yo digo siempre, no han esclavizado desde el punto de vista laboral. Y el médico, lo único que le han enseñado es venir nada más a la parte académica, venimos y nos actualizamos, pero el costo de eso, de venir aquí para todos nosotros, tiene un precio. ¿Por qué nosotros hemos aprendido simplemente a que incluso nuestro derecho constitucional, a que cuando salimos de aquí tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a tener un código, tenemos derecho a todo, todos los derechos se han perdido porque no hemos creado la conciencia? Y la misma estructura del colegio médico, lo único que ha luchado por un aumento de salario, cuando lo dice la ley 8701, artículo 67, indexar los sueldos o los salarios a la inflación acumulada por el Banco Central o el índice de inflación. Cuando se ha creado alguna estructura desde el colegio que vaya ante un tribunal administrativo a exigir esos derechos. No ha habido conciencia. Nosotros nos postulamos hace 2 años con esta misma teoría y la mayoría de los jóvenes que estaban en residencia médica y los que están así como ustedes no lo entendieron y fueron los primeros que dijeron no, nosotros queremos aumento de salario. Ahí están 2 años más, 4 años más en el mismo sitio, no hay código, no hay empleo y dieron un 30% que lo dio el gobierno. Entonces yo dije esa cosa, vamos a hacer el colegio médico. Yo como anestesiólogo bariátrico me va mejor, que ya perdí 2 años de mi vida de producir ahí. Para uno mantenerse entonces le da más por centavo. Como anestesiólogo, yo fui presidente de mi sociedad, creamos lo que son la cartera de servicios, el perfil de competencia de los anestesiólogos, para crear que no somos un 35% de ninguna sociedad. Y eso hace 4 años y lo han dejado ahí. Los primeros protocolos, nosotros como presidente del consejo, todas las sociedades la estaban demandando.
Y junto con el Ministerio de Salud Pública hicimos un trabajo para que los médicos entonces tuvieran protocolo legalizado por Salud Pública. Cuando se hizo el evento allá en la Biblioteca Nacional, esos 144 protocolos antes de la pandemia lo creamos nosotros con Rodríguez Monero cuando era director de hospitales. Por eso no ha caído más gente. Hay ahora mismo 18 sociedades especializadas que están fuertemente demandadas, ginecólogos, cirugía, los cirujanos plásticos y los anestesiólogos somos la tercera, porque somos el eje transversal a todos los servicios. Sin embargo, somos un 35%, quisimos sacarlo de ahí. ¿Qué hago yo? Bueno, como bariátrica no me tienen que pagar seguro, porque los seguros no pagan bariátrica, entonces nos preparamos para eso, tienen que pagarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer como clase, aprender nosotros en este proceso a que si yo me preparo, si yo pago mis estudios, si hago un esfuerzo por actualizarme, esto tiene que tener un costo, un valor y un precio para el sistema. Y eso tienen que empujarlo desde ahí, desde esa cara jóvenes que han comenzado a fluir y que cuando salen de ahí está la frustración de que tienen que salir fuera del país porque no hay plaza ni siquiera para hacer especialidad. Y cuando van a Venezuela, cuando iban a Argentina y esos sitios, cuando llegaban aquí siendo dominicanos eran ilegales. Sin embargo, los que vienen de Venezuela, los que vienen de todos los sitios, aquí con el complejo de Guacanagarí, entonces le abríamos la puerta y le cerrábamos la puerta a los dominicanos que hicieron ese cuarto. Ellos no lo han hecho, sin embargo, ellos están trabajando aquí. Y no es que yo esté en contra de lo que sean de otros países, porque yo me preparé en México en la especialidad de cirugía bariátrica y me recibieron bien, pero en la universidad yo tuve que pagar mi cuarto. O sea, a mí no me dejaron allá. Entonces, nosotros no queremos avanzar mucho en esta parte, si simplemente diciéndole a ustedes, vamos a ver si aquí está lo que es la unidad de recertificación para que ustedes la vean. Eso sí me interesa, el rol de la sociedad especializada, porque él le explicaba por qué es importante que de los médicos generales se forme la sociedad, porque se supone que la sociedad tiene que crear las unidades de recertificación, que tiene 5 miembros titulares, 5 suplentes, que tiene que crear también y establecer los perfiles de competencia, que es un médico general, un médico que estudió tantos años en la universidad, que está en capacidad de ir hacia una pasantía, o sea, eso es lo que se llama el perfil, entonces hay que crearlo, para que el sistema de seguridad social lo conozca, porque si no conocen tu identidad, tu célula dentro de un sistema, nunca va a tener ningún tipo de precio, ni tú vas a tener una cartera de servicios que ofrecer, tú no vas a tener cuánto cuesta un ingreso, en lo que viene tú refieres a un especialista, no va a tener cuánto hay en evolución, cuánto cuesta, todo esto tiene que ponérsele precio, y lamentablemente no es así. La educación continua, la sociedad que tiene que crearla, ¿para qué? Para establecer los puntos de la recertificación, que del primer año a los 5 años tiene que ser de 100 puntos. Esos 100 puntos son examencitos que se dan. No, eso igual que en otros países son estableciendo a través de esas estructuras que forman el consejo, que se facilite la cantidad académica de horas que usted dio. Y eso va sumándole tanto un simposio, tanto un congreso, tanto una conferencia, incluso hasta la entrega de guardia en los hospitales, van a tener que hacerlo, porque no todas las sociedades tienen los mismos recursos, tienen que poner estándares de valores, de puntaje. No vi aquí los requisitos para ser miembro del CONAREN. O sea, ¿quiénes son las personas que pueden conformar entonces el Consejo de Recertificación Médica? Los asesores y en este caso los que están en las unidades de recertificación médica son aquellas personas, o dominicanos lógicamente, primero mayor de edad, hayan tenido más de 10 años de docencia, más de 10 años de ejercicio, y lógicamente tener más de 10 años en toda esta parte, lo que tiene que ver con lo académico, y no tener problemas con la justicia, porque usted tiene problemas con la justicia, usted no es un ejemplo para nadie, entonces usted no puede ser parte tampoco de una estructura. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para usted inscribirse en el proceso, en el consejo? Cuando usted llega allá en el colegio médico, la oficina se iba a crear en
en una estructura donde estaban los planes sociales. Sin embargo, en la biblioteca le daban un formulario que usted lo recibía, ¿verdad? Entonces, cuando lo recibe, usted todo lo que hicimos para médicos generales y médicos especialistas, usted lo hace. Si usted es médico general, sabe que tiene que llevar el título legalizado original con copia, el S4 original y copia, una copia de la cédula, una carta al día de colegio médico y la foto 2x2. Eso lo hacen los médicos generales. Los especialistas agregan entonces la carta de la sociedad que pertenecen. Si los médicos generales tienen sociedad, también la ponen ahí al día, que no dure más de 30 días esa vigencia. Y con todo eso, usted enseña los originales y ellos se quedan con la copia. Entonces, ¿qué es lo importante al final de todo esto en el día de hoy? Que a partir de hoy ustedes crean la conciencia y ojalá que el colegio médico se encamine en esas cosas que dejamos, que yo le he explicado a ustedes, hasta dónde ha comenzado este proceso, incluso para un sistema de Servicio Nacional de Salud, garantizar ahora, como están diciendo, si usted no tiene una vacuna, usted no va a un supermercado, si usted no tiene una vacuna, no puede ir a un cine. Esa cosa también hay que pedirlo y debería hacerse así para usted en lo que es ARS, Administradora de Riesgo de Salud, Servicio Nacional de Salud, y propiciar en el Servicio Nacional de Salud, que antes era salud pública. Recuerden que la Ley General de Salud creó la reforma de salud y mandó a crear entonces la independencia de los servicios, y lo hace mediante el artículo 12 de la Ley General de Salud, que estableció entonces el despegue hacia una independencia de lo que son los servicios regionales, provinciales e incluso centrales. Y ahí entró entonces la ley 123-15, que creó la red única pública de servicios. Y esa red entonces la dirige el director del Servicio Nacional de Salud, y lógicamente que es parte del componente del Ministerio de Salud Pública. Pero la parte operativa, quien la dirige, es el Servicio Nacional de Salud, porque ya Salud Pública no está supuesta a nombrar a nadie. Los servicios se descentralizaron y se desconcentraron. La desconcentración no es más que evitar que los servicios se queden puntualizados en un solo sitio y entonces en otro sitio no haya. Y la descentralización, de acuerdo a la misma ley 123-15, establece la capacidad que van a tener los centros de salud por autofinanciar su propio servicio y mantener la dinámica de la cantidad de recursos humanos que necesite. Ley 123-15. De mi parte, en el día de hoy ha sido mi humilde orientación en este proceso de recertificación médica. Muchas gracias.